Muchas personas llegan a la escritura buscando aprender técnicas, cómo crear personajes, cómo escribir poesía, cómo hacer diálogos y hasta cómo escribir mi novela en 30 días. Pero nada de esto es necesario para empezar a escribir. Cuando empezamos a escribir, es normal que siempre tengamos este deseo de que sea perfecto, cumpla con todos los signos gramaticales, que no quede ningún hueco en la trama, que siga una línea de tiempo perfecta, pero al final del día, nada de eso es tan importante como crees. Porque para escribir lo único que necesitas es empezar. Y ya está, o sea, aunque no lo creas, aunque no parezca, yo lo sé, yo también he pasado por eso muchísimas veces. Lo único que necesitas hacer es empezar. Los más grandes filósofos y escritores de la época escribieron grandes obras literarias sin siquiera haber estudiado. Incluso, yo soy muy fan de la poesía, yo amo la poesía, escribo poesía desde que tengo como 10 años, cuando yo ni siquiera sabía que era poesía. Siempre escribía cómo me sentía, las cosas que pensaba de lo que me sucedía. Y a medida que crecí me di cuenta como, oh, mira, esto entra dentro del género literario de la poesía. Pero realmente escribir no tiene por qué pertenecer a un género para empezar a hacerlo. Solo empiezas a escribir y después eh, forma parte de alguna parte del mundo de la escritura. Y por ejemplo, ajá, a mí, retomando, digo, hay mucho, a mí me gusta mucho la poesía. Incluso me gusta mucho Emily Dickinson y me compré un libro buscando que sea bastante fiel a los textos originales. Y mientras lo leía, el libro tenía, y para mí fue hasta admirable, asombroso verlo, la cantidad de errores gramaticales que tenía el libro, porque no deja de ser una obra literaria y no deja de ser algo que ha trascendido en el tiempo, que ha sido muy importante para el mundo, con errores gramaticales. Y me sentí muy feliz al verlo, sentí como, wow, una gran escritora como Emily Dickinson, a pesar de que no pudo estudiar, pudo hacer poesía. A pesar de que tenía errores gramaticales, pudo hacer poesía. Y creo que eso mejor que nadie demuestra que para escribir no tiene que ser perfecto, solo tiene que ser. Que tomes esto como una señal del destino para que empieces a escribir, o sea, solo empieza. Deja de pensar en qué te hace falta, en qué necesitas, en cómo es el poema perfecto, solo empieza a escribir una idea al azar, lo primero que se te venga a la mente. Creo también que desde estos impulsos, sin planificarlos tanto, escribir salen los mejores resultados. Porque yo hago journal, recomiendo muchísimo hacer journal, espero subir videos respecto al journal. Y las veces que escribo y siento que lo que escribo menos sentido tiene, menos coherencia o menos planificado fue, cuando pasa el tiempo y lo vuelvo a leer, digo, esto está bello, esto solo falta pulirlo. Entonces creo que las mayores momentos de inspiración vienen de la nada, vienen de simplemente empezar a escribir y a medida que vas escribiendo vas desarrollando la idea y la dejas morir, la dejas fermentarse y después de un tiempo la verás y dirás, fue mucho mejor de lo que pensé mientras la estaba escribiendo. Entonces, insisto, ve, escribe, deja de buscar la perfección, deja de buscar las mejores técnicas literarias, porque la mejor técnica literaria que tienes es tu voz. Es buscar tu propia voz, es buscar tu voz interior, inmortalizarla en papel.